Muy buenas noches a todos los oyentes de la llave de los misterios. Les habla el Pequeño Príncipe. Este día sábado, casi 2:30 de la madrugada, para iniciar lo que ustedes conocen ya como la noche de los desvelados. El día de hoy he preparado para ustedes un periplo por algunos artículos paranormales. Espero que les guste. Bueno, entonces dando inicio a esta sesión, prácticamente un par de horas más, una hora más o media hora más, vamos a estar entrando a lo que es la hora del diablo. Una hora bastante similar, muchas personas suelen despertar a las 3:30 de la madrugada. Yo lo he hecho en un par de ocasiones. Y bueno, aprovechando que estamos despiertos, ¿por qué no echar un vistazo por algunos casos de índole paranormal y que no tengan explicación lógica? Pues entonces, lo primero que traigo a colación para ustedes son algunas leyendas urbanas que están causando curiosidad y temor en Ecuador. Por favor, estate atento que vamos a iniciar. Muy bien, el reloj marca las 2:30 de la madrugada y vamos a iniciar entonces con este viaje a lo desconocido, a lo misterioso, a lo paranormal. El primer artículo que vamos a traer a colación, entonces, como comenté previamente, es un artículo respecto a un hecho curioso que ocurre en Ecuador. Las leyendas urbanas se fueron trasladando de boca en boca entre las generaciones con el pasar de las décadas. El cementerio patrimonial de Guayaquil, considerado un museo al aire libre, es uno de los escenarios de leyendas fantásticas. Cuando surgieron estas historias, eran otras épocas, sin redes sociales en donde registrar y comentar los supuestos hechos paranormales. Las leyendas urbanas se fueron trasladando de boca en boca entre las generaciones con el pasar de las décadas, incluso aún cuando éstas sean cierto asombro o curiosidad entre la población. Pese al avance tecnológico y el hecho de que la sociedad se ha vuelto más cínica, el cementerio patrimonial de Guayaquil, considerado un museo al aire libre, es protagonista de leyendas fantásticas. El protagonista de nuestra historia es don Víctor Emilio Estrada Cicaluga, notable personaje guayaquileño, empresario, del que seguro algunos simplemente conocen su nombre por la calle emblemática de la Urdesa, pero sobre él, además de su paso por la política ecuatoriana, surgen relatos que dan mucho que pensar. A Estrada, quien en 1944 fue presidente del Consejo Cantonal de Guayaquil, le sobrevino la muerte el 21 de febrero de 1954, tras perder la batalla contra el cáncer de páncreas. Tenía 62 años. Sus restos descansan en un mausoleo en la puerta séptima del cementerio patrimonial. Una leyenda urbana ampliamente difundida a través de los años indica que su espíritu se levanta a las 23 horas, a las 11 de la noche, de la tumba para tomar taxis con rumbo desconocido, ocasionando gran susto a los conductores cuando ven que su misterioso pasajero ha desaparecido.
Otros relatos cuentan que simplemente conversaba con los transeúntes del sitio y que se disponen a tomar el transporte público, o que Estrada, luego de muerto, ayudaba a los estudiantes a sacar buenas notas. La vida bohemia que llevaban algunos hombres en el año 1700 les costó muy caro. La presencia de la dama tapada era el terror de muchos entre la medianoche y las 4 de la madrugada. En esta temprana época en la historia de la vida porteña no se tiene certeza de su origen. Lo único que resalta es que aparecía a pocos metros y de forma casual frente a los hombres que, prendado de su belleza, le seguían. Era una mujer de esbelta figura y cautivadoras formas, de andar seductor y elegante, rodeada de un agradable aroma que dejaba al paso y cubierta el rostro por un velo que, pese al enigma que representaba, dejaba averiguar gran belleza. Ningún hombre se le resistía, todos se veían hipnotizados. La distancia entre ella y el hombre siempre se mantenía igual. Nadie se alejaba, por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto. Luego de un tramo la mujer se detenía, y él le decía al hombre: ya me ves como soy ahora. Si quieres seguirme, siga. Finalmente la mujer le quitaba el velo y su bello rostro desaparecía para dar paso a una horrenda calavera que emanaba un hedor nauseabundo. Esta situación hacía que sus admiradores quedaran impactados. Algunos morían por el susto, otros por el olor del pestilente rostro. Los pocos que sobrevivían fueron calificados por la cultura popular como tunantes. Tras el impacto de la dama tapada, seguía su camino hasta desaparecer en las calles porteñas. Otra leyenda de este lugar de Ecuador comenta que no es una leyenda, que esto sí fue real, aunque nadie comía muertos. Era en la década de los 40 cuando un enterrador de muertos vio una oportunidad para sacarle provecho a la muerte. El hombre en cuestión asistía a los entierros de familias pudientes de la época del Cementerio General de Guayaquil. En ese entonces, los fallecidos que habían gozado de una buena posición económica eran sepultados con sus mejores ropas, zapatos y joyas. Después de pasado un tiempo, quizás incluso en la misma noche, el come muerto desenterraba los cuerpos para hacerse con los objetos del valor del difunto. Anillos, vestidos elegantes, cadenas y hasta dientes de oro fueron sustraídos de los ataúdes. En una ciudad donde entonces habían pocos habitantes con relación a la actualidad, resultó cuestión de tiempo descubrir que los objetos robados habían vuelto a la vida. Los familiares de los difuntos asaltados empezaron a notar que las pertenencias de sus parientes de pronto estaban a la venta en locales del centro porteño. Por ejemplo, la madre de una fallecida quedó estupefacta cuando vio en la vitrina de un local el vestido de novia que le puso a la hija para el velatorio, y con él que la sepultó. No hizo falta la justicia divina en este caso, pues la acción fue sancionada en esta vida. Luego de las denuncias presentes por propietarios de las tumbas profanadas, las autoridades detuvieron al come muerto y así como también a sus cómplices. Cantuña,
Era un indígena a quien los padres franciscanos le comendaron la construcción de la iglesia de San Francisco de Quito. Tenía 6 meses para terminar la obra. A cambio recibiría una gran suma de dinero. El indígena tenía el tiempo en contra, pero reunió un equipo y se propuso terminar el templo en el tiempo acordado. Pero el tiempo pasaba y el contratista se empezó a dar cuenta de que no tendría el tiempo suficiente para cumplir con la obra. En medio de su desesperación, se le apareció el diablo, quien le propuso terminar la iglesia antes de que amaneciera, pero a cambio debería darle su alma. Cantuña no tenía más opción y aceptó el trato, que consistía en terminar la obra en el menor tiempo posible y colocar todas las piedras. El diablo y sus ayudantes terminaron la obra antes de la medianoche y el maligno estaba listo para cobrar la deuda. Lucifer se aproximó a Cantuña para reclamar lo suyo, pero éste le increpó y le dijo: el trato ha sido incumplido. Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción y no fue así. Falta una piedra. Pero la roca en cuestión había sido sacada de la obra por el mismo Cantuña, que la escondió antes que los demonios comenzaran la construcción. El diablo, asombrado, vio como un simple mortal le había engañado. Así, Cantuña salvó su alma y el diablo, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin llevarse su paga. Bueno, continuando entonces con la noche de los desvelados, vamos a ir ahora con un artículo bastante interesante. Ustedes pueden en cualquier momento entrar, opinar respecto al caso como tal. La idea es también que se motiven a compartir, a hablar. Respecto al último del tipo que engañó al diablo, es una historia bastante similar. El amigo fiscal cuenta uno de una mujer que engaña al diablo, y yo también conozco una acá de Chile, que es de un guaso que engaña al diablo, un campesino. De una historia, bueno, historias como tal hay bastantes. Así que eso, voy a dar un minuto y voy a continuar entonces con la siguiente, que es un artículo que encontré por acá, que son las leyendas sobre un manicomio que está maldito, bueno. Me llamó bastante la atención y pues lo quise traer para acá. Es en España y también una historia bastante antigua que data también de 1943. Por ahí con la época de la historia que le traje hace un par de minutos respecto a lo que era en Ecuador. Misma época, mismo panorama, paranormal. Bueno, entonces, continuemos. En 1943, el ayuntamiento de la Ciudad Real compró los terrenos de la Atalaya a un particular, cercanos a la capital, pero lo bastante alejado para poder estar tranquilos. Situado en lo alto de un bosque, las obras del hospital de tuberculosos comenzaron en 1954 y en febrero de 1955 tenían terminada la primera planta del edificio previsto para 300 camas. Las obras avanzaban muy lentamente y en 1961 se firma el traslado del edificio Manos del Patronato Nacional Antiberculoso al Patronato Nacional para que lo ceda al Patronato Nacional como psiquiátrico. El sanatorio no llegó a funcionar como sanatorio antituberculoso. El proyecto de la Atalaya se terminó a principios de 1970 y comenzó su actividad un año más tarde como centro regional para minusválidos psíquicos, dejando de funcionar en 1996, manteniendo por tanto 25 años de funcionamiento, quedando abandonado y finalmente demolido en mayo de 2007. Hasta aquí
Podríamos decir que es la historia del edificio, pero en sus alrededores y en su interior han ocurrido fenómenos anómalos, gritos, psicofonías, visiones, un amplio abanico de cuales nuestros compañeros han podido recoger varios testimonios. Entre ellos, se asegura tener conocimiento de la aparición ante algunas personas de un niño fantasmal en el antiguo hospital. Otro testigo nos confesó que una noche decidió acercarse al edificio y pudo contemplar durante un buen rato como un potente foco iluminaba 3 estancias y que la luz no se parecía a una linterna. También existen fotos, digamos, extrañas. 2 instantáneas que presentan algunas anomalías. En la primera de ellas, tomada en una de las estancias, puede distinguirse lo que se asemeja a una figura de perfil, con un tronco y unas piernas visibles. En la segunda fotografía se aprecia una figura luminosa a contraluz, que parece apoyarse en la pared y proyecta una sombra frontal. Según el fotógrafo, en el momento de la foto no había nadie más allí. Desgraciadamente, no hemos podido tener acceso a estas fotografías. Pero ahora dejemos el edificio momentáneamente y nos desplazamos a la curva de entrada al sanatorio, donde se aparece un clásico de las apariciones que no podía faltar en un enclave como una dama vestida de blanco. Un testigo cierta noche de verano circulaba en su motocicleta, acompañado por un amigo en la parte trasera, cuando de repente se cruzó en su camino una figura femenina semi-transparente, cuyo cuerpo solo estaba cubierto por una especie de camisón. Al parecer, iluminó a la fantasmal aparición con el foco de la motocicleta durante algunos segundos. ¿Quién puede ser esta dama de blanco? Pues teorías hay muchas, como la que afirman que es la figura de una paciente del antiguo psiquiátrico infantil que se lanzó por la ventana. Otros aseguran que hubo un secuestro en la ciudad real y un hombre se llevó a la niña a aquel lugar y la mató después de violarla, aunque no existen datos fehacientes de un secuestro. Esta aparición puede tener que ver con otras. Se cuenta que en 1939, unas semanas antes de terminar la guerra civil, una bella mujer ataviada con un traje blanco que irradiaba una potente luz se apareció en aquel lugar a varias personas durante noches sucesivas. Solo cuando terminó la guerra dejó de verse. Parece que estos lugares atraen el mal, o parece que a sus alrededores ocurren hechos luctuosos. Pues vamos a ir al año 1987. Los novios María del Mar Perales Serrano y Alfredo Lozano Galán habían ido a la atalaya para pasar el día. Esa madrugada, cuando la pareja se encontraba dentro de su Citroën Visa, un agente de policía de 33 años, Isidro Majías, descargó su arma reglamentaria contra los jóvenes. Después de asesinar a la joven pareja, el policía se introdujo en la Citroën y se pegó un tiro en la sien. Las causas de aquel tan brutal asesinato nunca fueron descubiertas. Pareciera descartado el crimen pasional y ninguna otra hipótesis ha llegado a aclarar el porqué de este hecho. La familia de los fallecidos no conocía a la gente y este, casado y con 2 hijos, no tenía ningún problema grave y llevaba una vida absolutamente normal. Según explicaron sus allegados, en la actualidad una placa recuerda tal cruel hecho, en memoria a la juventud truncada de Alfredo y María del Mar, 21 y 19 años respectivamente, el 20 de abril de 1987. Pero incluso después de ser derruido, el lugar parece destruido, desmantelado.
6 meses después de ser demolido, en las inmediaciones cercanas se encuentra el cadáver quemado de un portero de una discoteca dentro de un coche. Los bomberos tuvieron que apagar el fuego alrededor de las 2 de la madrugada con la sorpresa de encontrar un cuerpo en su interior. Y terminamos con un par de visiones, una terrenal y otra en el cielo. Algunos testimonios hablan de una niebla muy densa en ocasiones de colores que impide la visión del terreno obligándote a parar si subes en el coche o detenerte si vas andando. Si encima subes sin brújula, corres el riesgo de perderte. Incluso hablan de una especie de aurora boreal. Esto último más dentro del terreno de la habladuría. Y hablando del cielo, en el 2004, 5 personas fueron testigos de cómo 3 luces surcaban el cielo a gran velocidad. Al día siguiente, TVE daba la noticia del avistamiento y se hacía público y según los testigos no se trataba ni de aviones ni de ningún tipo de satélites. Da para pensarlo. En Talavera nos podemos encontrar historias y leyendas que nos hablan sobre mujeres que practicaban la brujería, la magia negra, que echaban el mal de ojo también. Se creía que las brujas habían hecho un pacto con el diablo, pero ¿cómo podían contactar con el maligno? Pues creemos que no solo sería a través de algún ritual de invocación, ya que en Talavera también se hablaba de la existencia de una puerta al inframundo, un lugar que te dirigía hasta el corazón del mismísimo infierno. ¿Habéis o han escuchado la historia de la Almarcha y el Pozo Airón? Pues en Talavera también se creían que en su ciudad tenían un pozo que solo se abría en determinados momentos del año. Tras un ritual dedicado al dios indígena del subsuelo, de las aguas subterráneas, y a quienes los romanos le rendían culto y que era el enlace entre lo terrenal y lo inframundo. Gracias al arqueólogo César Pacheco Jiménez, nos encontramos con la ubicación exacta del pozo del cual se encontraría en pleno casco urbano de la plaza de la Villa del Mercado, actualmente en la Plaza del Reloj, utilizado durante el siglo XIX como pozo negro y que ante las quejas de insalubridad por parte de los vecinos terminó cegándose. Así es como creemos que aquellas brujas lograban un contacto más directo con aquel ser oscuro con quien habrían hecho un pacto. Y tras un paseo al anochecer recorriendo callejuelas, nos vamos a adentrar en el barrio Puerta de Cuartos. En la antigüedad se levantó aquí un templo en honor al dios Mercurio, donde muy cerca de allí en la calle del Tinte, hace unos 500 años vivió una mujer de nombre Elvira. Elvira era una mujer de mediana edad, soltera y sin hijos. Tenía conocimientos sobre botánica y herboristería. Era conocida como calmar los dolores tanto físicos como del alma, y por este motivo era muy visitada por mujeres que buscaban ese alivio. Un día llamó a la puerta de la bruja Elvira, como así la conocían, una noble llamada Lucrecia. Su visita se debía a que su marido le estaba siendo infiel. El objeto de la visita era conseguir que su hombre volviese a sus brazos, recuperar el amor. Su problema tenía una solución, pero no sería fácil. Requería de un gran sacrificio. Debía conseguir unos ingredientes poco comunes.
Los ingredientes son sangre de su propia menstruación, cabello del amante de su marido, la semilla de su esposo y un gallo que jamás haya copulado con ninguna gallina. Lucrecia tardó 6 meses en conseguir todo aquello. La sangre fue lo más fácil de conseguir. El gallo lo hizo apartando un pollito para que creciese solo. El cabello lo cogió del chaquetón de su fiel marido. Y lo demás lo vamos a obviar porque no es muy agradable que digamos, pero digamos que lo guardó en un recipiente de barro. La bruja, o mejor dicho, la hechicera, mezcló todo aquello ingrediente en una olla de metal con vino, aceites e hizo una mezcla con su propia orina y grasa de cerdo. Y tras horas y horas de cocción, mandó que aquella asustada mujer se desnudara y mientras lo hacía degolló al gallo y con su sangre untó el cuerpo de la noble. Luego la hizo beber el líquido obtenido de aquella mezcla horrible y la hizo prometer que a las 4 de la mañana daría 2 vueltas a la iglesia de San Andrés, dejando su huella con la sangre del animal desangrado. Como podéis imaginar, así lo hizo, pero aquello no funcionó. Su marido aún le engañaba y esto se había sumado a la visita de burdeles en la ciudad. Tras un tiempo, Lucrecia enfermó gravemente y una noche, en la que las pesadillas eran continuas debido a la fiebre, soñó que corría hacia la hechicera recriminándola al nefasto resultado. Y en ese momento aquella mujer le dijo que le volviera a intentar, que esta vez sí funcionaría, pero la noble estando frente a ella, en un arrebato de rabia le clavó un punzón en el corazón. Tras este episodio, la mujer, que no era amada, no volvió a ser la misma, y unos días más tarde, unos caballeros de la Santa Hermandad la encontraron con un aspecto poco habitual en ella. Desaliñada, sucia y completamente ida, era como si no estuviera allí. Al preguntarle por su estado y si necesitaba algo, repetía una y otra vez: pese a mis ruegos y rezos, nadie me ha escuchado, y noche tras noche el mismísimo diablo ha estado copulando conmigo. Al escuchar aquello, decidieron llevarla a la iglesia donde el párroco le practicó un exorcismo. Fue recluida en un convento de monjas para pagar el pecado de haber practicado la brujería. La noble, tras aquel ritual, quedó en un estado como de letargo. No hablaba, pues apenas comía, y así se mantuvo durante varios años hasta el día de su muerte. Una triste historia, pero el verdadero misterio comienza cuando algunas personas narran que en algunas noches se puede ver correr un gallo alrededor de la iglesia de San Andrés, y que si en menos de una semana el que lo ve no se arrepiente de sus pecados, también puede enfermar gravemente como lo hizo Lucrecia, aquella que murió no por brujería, sino que por amor. Los duendes son seres sobrenaturales, criaturas mitológicas que tienen cabida en nuestra cultura y el folclore. Juguetones o malignos, son capaces de apoderarse y atormentar a cualquier hogar o estancia. Cuenca es un lugar donde la historia y las leyendas han hecho de ella una provincia mágica, donde estos seres sobrenaturales tienen un huequecito dentro de la cultura conquense. Los duendes no entran dentro de la creencia cristiana y es más, hasta el siglo XVII muchos demonólogos de la época lo tachaban de demonios, practicando rituales y misas dentro de aquellos lugares donde supuestamente se encontraba un duende para expulsarlo del lugar. Una de las leyendas más llamativas es la que son espíritus que, cuando Lucifer se levantó contra Dios, no se pusieron de parte ni de este ni de aquel,
pues Dios habría suspendido su sentencia hasta el día del juicio final, y mientras tanto estos seres circulan por el orbe infranatural, es decir, por debajo de la órbita de la Luna, pues por encima estaría lo sobrenatural. Algunos habrían caído a la tierra y por estos habitaban en cuevas o en lugares subterráneos. Según la cultura popular, las manifestaciones de estos seres comenzaron cuando se derribó la mezquita donde se erigió la Catedral de Cuenca, tras la reconquista de la ciudad por Alfonso VIII de Castilla. Dentro de la mezquita vivían unos seres sobrenaturales llamados jinn, o genios, que pertenecen a la mitología árabe. Por lo general, estos seres son invisibles, aunque por momentos pueden adoptar diferentes formas, sean antropomorfas, plantas o animales, y tienen la capacidad de influir espiritual y mentalmente en el ser humano. Estos jinns o los genios no les debió gustar la idea del derribo de su hogar, y según contaban los obreros que trabajaban en la construcción de la catedral, los accidentes no cesaban. Se oían ruidos ensordecedores de los que desconocían su procedencia e incluso se desmoronaban andamios. Los obreros musulmanes que ayudaron en la construcción estaban convencidos que los fenómenos eran producidos por los jinns. El Islam considera a los genios seres creados de fuego sin humo, dotados como el ser humano de libre albedrío y que pueden obedecer a Dios o bien a Iblis, el demonio, a quien a veces se describe como un ángel caído y a veces es considerado un genio. Hemos creado al hombre de barro, de arcilla moldeable. Antes del fuego ardiente habíamos creado a los genios. Pero no fueron los hechos aislados, ya que en posteriores rehabilitaciones hay testimonios de los que se relatan como en muchas ocasiones se escuchaban gritos, risas que aseguran que provenían del subsuelo. El miedo se apoderaba de los operarios. En 1379, Viedma fue nombrado obispo de Cuenca, un personaje del que se cuenta que convivía día a día con aquellos seres que habitaban en galerías y subsuelo de la catedral. Pensarán porque el obispo no había salido despavorido del lugar y es cuando comenzamos su personal y curiosa relación con los duendes. Nos cuenta la tradición que él mismo poseía 3 duendes que los guardaba dentro de una botella debido a su diminuta estatura, que poseían características mágicas que les permitían viajar en un abrir y cerrar de ojos desde España a Roma, tomándolo como sus guardianes y protectores de todo mal y que le quisieran causar el daño, e incluso ayudándole y aconsejándole en decisiones que debiera tomar tras su nombramiento como obispo. El licenciado Eugenio Torralba fue acusado en el siglo XVI de tener a su servicio un genio o diablillo con un aspecto bellísimo capaz de cautivar a cualquier hombre. Esta criatura tenía nombre propio y respondía al nombre de Ezequiel, quien no solo prestaba los servicios de protección, revelación de secretos y fórmulas que le ayudaban al doctor en la curación de sus pacientes, sino que también poseía la capacidad de poder transportarle por el aire desde las tierras menchagas a los dominios del papado. Tachado de brujo, hereje y demás, calificativos peyorativos por parte del pueblo, fue condenado por la Inquisición a 4 años de cárcel. Quizás la mejor pena, ya que como todos sabemos, la quema, el ahorcamiento y llevar un San Benito de por vida podrían haberlo llevado a un fatal desenlace al licenciado Eugenio Torrealba. Martinico es un tipo peculiar de duende,
el más característico de la mitología de algunos lugares de España. Escritores como Calderón de lo Barca lo describe como un fraile, tamañito o duende capuchino. Goya lo representaba como enanos, cabezones o de gran cabeza, con manos grandes y vestidos con hábito franciscano. Son muy bromistas y especialmente con los avaros o los que suelen chasquear cruelmente convirtiendo su oro en carbón y con las doncellas haciendo ruidos en las alacenas apagando súbitamente los candiles o candilejas, tirando pucheros o engañando a los humanos de varias maneras. Horcajo de Santiago es un municipio perteneciente en sus orígenes a la Orden de Santiago, orden religiosa y militar surgida en el siglo XII. Su objetivo inicial era proteger los peregrinos del Camino de Santiago y expulsar a los musulmanes de la península ibérica que nos trasladaron su cultura rica en creencias en seres sobrenaturales. Muchos de los testimonios de personas que afirman haber visto a este duende martínico en los años de la posguerra. Se aparecía por la noche en forma de gato en una carrasca asustando a los que allí se sentaban a cenar o daban un paseo romántico por los alrededores. Tiraba todos los platos, vasos y esparcía la comida encima de aquellos que allí se encontraban, o saltaba encima de los amantes furtivos que paseaban por la oscuridad para esconderse de las habladurías de la gente. Le gustaba cambiar de apariencia, ya que historias en las que cuentan que el mismo duende se transformaba en cordero y cuando la gente llegaba a la altura del hospital caminaba junto a una persona y luego desaparecía aterrorizando a aquellos que habían vivido la experiencia. Cansados de pasear atemorizados, localizaron la carrasca en la que vivía. Se cuenta que dentro del árbol había una cueva que rellenaron con piedras y sellaron después. Tenían la convicción que era el hogar del duende, convertido en aquel ser fruto de una maldición, quien se hundió el hospital debido a las malas condiciones del edificio. Nunca más se volvió a hablar ni de escuchar ninguna otra experiencia de este duende martínico. Siendo ya las 3:20 de la madrugada, damos por terminado esta noche de los desvelados con historias paranormales, haciendo esta previa a la hora del diablo. Ha sido el Pequeño Príncipe entregando acá un fuerte saludo, mejor dicho, un espantoso y terrorífico saludo a todos los amigos de la Llave de los Misterios y los que están a la escucha del canal Cultura y Paranormal. Pues les deseo entonces buenas noches.